en ese marco lo lógico y razonable era discutir un poquito con el espectro político y social del país. El gobierno no pareció considerar esto y eludió el debate que tiene que hacer en el Parlamento Nacional para poder acordar. Bueno, Duhovne fue a informar al Congreso. No, pero el Congreso tiene que recibir y tiene que apoyar el acuerdo. O sea, el acuerdo nunca fue a discutirse al Congreso. No hubo ninguna sesión parlamentaria, hubo pedidos de sesión especial, proyectos de diputados, pero el acuerdo con el fondo no pasó por el Parlamento Nacional. ¿Y vos por qué crees que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso? ¿Porque es un acuerdo internacional? La Constitución Nacional dice que la única institución que puede entender en el tema del endeudamiento es el Parlamento. No puede haber tampoco... Del endeudamiento externo. Exacto. Además, no puede ¿Todos los acuerdos pasaron por el Congreso? No todos. Algunos gobiernos se armaron leyes para no pasar. Ejemplo, la Ley de Administración Financiera de Cavallo y Menem, que estableció un artículo que hoy el gobierno quiere argumentar que por eso no pasó, que establece un artículo donde le delega al Ejecutivo que en caso de las negociaciones con el fondo no tendría que pasar. Esa ley fue volteada por la Constitución del 94, puesta en suspenso, y hoy no tiene vigencia. O sea que lo que el gobierno está argumentando es mentira, es falso. Porque no está en vigencia. No está en vigencia. El artículo está en suspenso, 60, no en vigencia. El artículo 60 de la Ley de Administración Financiera está caduco, no rige. La Constitución, por lo tanto, manda que se discute en el Parlamento. Obviamente esto no se hizo. Nosotros hicimos 2 presentaciones. Una presentación que es un amparo pidiendo que se suspenda la ejecución del acuerdo, básicamente por el daño social que el acuerdo produce, y esto está sostenido tanto en el acuerdo que firmaron y lo que uno puede deducir de él, como también, de hecho ya lo estamos viviendo, digo, más allá de cualquier cosa, yo quiero dejar en claro que el salto del dólar... Que vos no estás de acuerdo. No, que el salto del dólar de 20 a 40 no es independiente del acuerdo con el fondo. Para el fondo, el dólar que tenía que haber es este dólar y si es más alto, mejor. El régimen cambiario que se acuerda en el memorándum de entendimiento es un régimen cambiario que promovía la suba del tipo de cambio. Bueno, en esto es así, y hay muchos economistas que dicen eso, que aquí hay en la Argentina algo que se llama restricción externa, y es que la Argentina necesita dar un salto competitivo y la manera más rápida es a través del dólar, lo cual, por supuesto, tiene consecuencias sociales de corto plazo, pero también una posibilidad de rebote también de corto plazo. No hay ninguna ganancia de competitividad que se gane por el tipo de cambio. Lo que pasa, competitividad en serio, competitividad productiva. En realidad lo que pasa es que hay un hundimiento de los ingresos de la población, hay por lo tanto un achicamiento del mercado interno, hay una parálisis de la economía y hay una reducción significativa de lo que la Argentina importa desde el exterior. En realidad estos acuerdos, en lugar de salir por expansión exportadora, salen por caída de importaciones, en donde eso obviamente le da a Argentina algunos dólares más que el saldo comercial negativo que tiene hoy. Es decir, claro. Fruto aparte del aperturismo. Pero vuelvo al tema de la denuncia para no perdernos en el tema. La denuncia, pero después te quiero preguntar. No, eso sí, pero digo, para que quede claro. No pasaron por el Congreso, el artículo que ellos están hablando no está vigente. No está vigente, está caduco, decís exacto, vos. Nosotros presentamos... ¿Quiénes son nosotros? Nosotros somos yo como presidente del Partido Unidad Popular y el doctor Valdivieso, que es integrante del Movimiento Popular La Dignidad, y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Ambos presentamos hicimos 2 denuncias, una que es un amparo en el fuero contencioso administrativo, en el juzgado 9, en donde lo que establecemos es suspender el acuerdo por el daño social que produce y lo fundamentamos en el acuerdo mismo, la historia de los acuerdos con el fondo en la Argentina y la historia de los acuerdos en otros lugares del mundo. El caso griego es el más presente últimamente. Claro, el último, digamos, el más reciente. La segunda denuncia es penal, que tiene que ver con el abuso de autoridad y de poder por parte del presidente de la Nación, que se atribuye facultades que no tiene, y en segundo lugar la violación de los deberes de funcionario público. Esa denuncia de carácter penal es la que
tuvo la respuesta del fiscal Dilelo, Jorge Dilelo, que es el que le ha mandado al juez un conjunto de requerimientos. Primero dice que tenemos razón y segundo dice que haga un conjunto de requerimientos de prueba que tienen que ver con pedirle toda la información. Ahora tomó ahora el juez tiene que tomar las medidas. Exactamente. Y acá lo que... ¿Y en qué? ¿Ya se sorteó el juzgado? Sí, eso está en el juzgado del juez Julián Ercolini. Muy bien. Eso está dirigido Julián al juez. Ercolini tiene que tomar estas diligencias. Lo cual implica solicitar al Ministerio de Economía la totalidad de las resoluciones por este tema, citar en declaración testimonial al jefe de gabinete del Ministerio de Economía, solicitar a la Comisión Bicameral, bueno, una cantidad de medidas que tiene que tomar, y solicitar al Congreso la remisión de la ley de presupuesto. O sea que acá tienen un tole-tole que les va a llevar su tiempo. Mientras tanto, yo te pido, viste, que el fondo apruebe, te pido por favor. O sea, bueno, mientras hagamos esto, pero digo, aparte bueno, que aprueben. Son visiones. Yo la verdad que creo que el acuerdo con el fondo es muy dañino para el país. Y que es malo. Bueno, entonces hablemos de claro, esto. Entonces digo, y vuelvo a lo que dije en antes. esta situación. Todo esto que acaban de mencionar ustedes es el acuerdo con el fondo. Bueno, pero... el dólar de 20 a 40. O sea, vos estás en contra del ajuste. Sí, por supuesto. Por supuesto. No, de un ajuste que recaiga sobre quienes recae. Podríamos hacer, imagínate esto. A ver. El ministro Duhovne se encuentra en el exterior negociando con el fondo un ajuste fiscal que tiene una cifra, que son 560.000 millones de pesos de esfuerzo fiscal, dominantemente de reducción de gasto. Sí. Casi 20% del gasto público nacional. Sí. Que se expresa en muchas cosas. Caída de la masa salarial del 18%, reducción del 80% de la obra pública, caída del 75% de las transferencias, caída del 42% de los subsidios. Lo sufrimos todos. Sí, bueno, lo estamos y lo vamos a sufrir. Lo vamos a seguir sufriendo más. Consecuentemente, ahora, si uno mira las 15 empresas exportadoras de la Argentina, las primeras 15, el salto de 20 a 40 en este mes les significa a ellas una renta extraordinaria por nada de 560.000 millones de pesos. Si uno le aplicara una retención del 50% por dólar a las 15 empresas nada más, vos tendrías el déficit cero que estás buscando sobre la base de recortarle los fondos a las provincias, a las universidades, a los trabajadores, a la salud, a los planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que los planes del fondo suponen mecanismos de distribución del ingreso al interior de la sociedad que amplían la desigualdad y establecen una estrategia que no sirve. Es más, no hay ningún ejemplo exitoso de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el caso argentino. No hay modo. Argentina nunca, porque en realidad lo bueno que tiene Argentina, Claudio, es que no hay ningún caso de ejemplo exitoso de acuerdo con el fondo, no hay ningún caso de ejemplo exitoso de nada. Hablamos de la realidad. Es que no hablamos de la realidad. No hay nada exitoso nunca. Es que nosotros no discutimos en serio. Vos hablabas recién con Loser. Hay algo que no se dice. Los Claudios. Hay algo que no se dice, que no se discute. La razón del problema económico, la razón central, es que el gobierno con su política, una política de aperturismo, de desregulación y demás, y del endeudamiento externo exponencial que generó, ha puesto a la Argentina en cesación de pagos. Estamos en default. No parece. Bueno, yo te diría que cada vez se parece más. Por la sencilla razón de que la Argentina no tiene un solo dólar para cancelar los vencimientos de capital, ni tampoco tiene dólares para nadie cancelar cancela vencimientos de ni capital. para cancelar sus intereses. Bueno, hasta ahora. Con lo cual, hasta ahora. Bueno, vuelvo al punto. Si vos tomás deuda para pagar intereses de la deuda que tenés, la deuda de capital que tenés al año siguiente es mayor.
Bueno, Por lo deudas de tanto, lo que capitales tenés es no una se pagan. expansión geométrica de la deuda, que es una bola imparable, que no la va a parar el fondo ni nadie. Después termina como termina. Todos dijimos, cuando empezaron con esta historia, porque esta política se aplicó. Sí, La yo tengo aplicó que Martínez de reconocer, Oz, yo la tengo que aplicó reconocer- Cavallo, y dijimos, va a terminar con una crisis externa. Y termina con una crisis externa. Vos lo dijiste desde el principio, yo me acuerdo claramente, por eso me pareció muy interesante traerte para decir esto. Acá hubo varias voces, muchas voces, varias que dijeron que el endeudamiento se iba a hacer una pelota imparable. Vos entre ellos. Por eso me parecía muy valioso traerte. Ahora, también es cierto que, bueno, la Argentina en otros momentos de su historia reciente, por ejemplo, después de la durísima devaluación de Duhalde, Argentina rebotó y vino un periodo de crecimiento. Pero dejó de pagar. Claro, Casualmente. lo que pasa es que... Se suspendieron los pagos. Claro, tú lo has dicho. Pero el default de no la era Argentina, necesario. Argentina le abrió la puerta a discutir una estrategia de crecimiento. Bueno, así me que parece la idea de que ahora, el default es malo es una idea de los banqueros, es una idea del capital financiero, que no está es la una idea del situación, fondo, no, pero no es punto. una idea real. Voy al punto de que toda la gente que sabe, que por supuesto no me incluye, dice que... Toda la gente que sabe, que hoy la de los economistas no serios es, que hablaba Loser, sí, son los que han armado este país. Bueno, vamos a ver. Yo, vos sabés que me apasiona escucharte, me parece muy valiosa tu voz. Vamos a ver cómo evoluciona, vamos a ir viendo y te vamos a traer acá a ver cómo evoluciona, Pero a ver si hay un rebote, elemental. hay un rebote sin entrar en default. No, bueno, ahí hay dos cosas muy sencillas. La recesión no es un accidente, es un objetivo. Sí, la terapia ortodoxa para resolver... Para rebotar, ¿no es cierto? No. El déficit cero es una estrategia de ajuste perpetuo. No, yo bajo el gasto, al bajar el gasto me cae la recaudación. Al caer la recaudación no me alcanza con la baja del gasto, tengo que volver a bajarlo. Bueno, vamos a ver si se cae la recaudación. Hasta ahora aumentó porque incluso. Sube por precios. Pero llega un punto en donde el dólar, que se va a las nubes y que se traslada a precios, por efecto de la recesión no se traslada más. Eso es lo que pasó, por ejemplo, en el 2002, cuando se profundizó la recesión escandalosa, ahí tenías devaluación real. Ahora no es exactamente igual, pero vamos a seguir discutiendo. Pero Claudio, lo que digo es, es Argentina, las corridas cambiarias, el dólar a 40, la tasa a 60, han producido un derrumbe económico de la Argentina. Perdóname, acá un amigo, Emilio Perina, dice que fue a Comodoro Pi para hacer la denuncia por la carta de San Martín O'Higgins, qué sé yo, y estuvo en el juzgado de Bonadío, dice que se cruzó con vos que estabas acá en lo del Dilelo. Bueno, todos los amigos y los ex parientes, digamos, se encuentran ahora en Comodoro Pi. Claudio Lozano, te agradecemos. Pero yo no para declarar, ¿eh? Vos no para declarar. Yo fui para denunciar esto. Muy bien, te agradecemos mucho tu visita a Mercados Sin Pulgas, acá a Crónica HD, y bueno, vamos a seguir discutiendo. Gracias. ¿Cómo no? Bueno.